Hay lugares donde la realidad parece filtrarse, donde el cielo se abre, no para mostrar respuestas, sino para vomitar preguntas. Y uno de esos lugares está en Utah, un rancho. Un rancho tan cargado de fenómenos que desafían la física, la historia y la paciencia de quien intenta explicarlos. Hoy vamos a explorar uno de los sitios más documentados, más temidos y más estudiados por científicos, militares y por cosas que aún no sabemos nombrar. Y no me queda nada más que decirles bienvenidos al Archivo Gris. Hoy abrimos un archivo que tiene tantos fenómenos paranormales que no van a saber ni qué decir. Antes de abrir por completo este expediente y conocer la historia que ocurrió en los 90 y que al día de hoy sigue ocurriendo, tenemos que saber que esta tierra ya estaba marcada maldita desde hace muchos siglos antes. La historia comienza desde hace siglos cuando los Navajo y los Ute, que son tribus nativoamericanas, se encontraban en guerra. Guerra por territorio, recursos y supervivencia. Describían la zona en la que el rancho maldito sería construido como un lugar prohibido. Un territorio donde los espíritus toman forma física. Estos espíritus, que toman forma física, son conocidos como los Skinwalkers, o como los Navajo los llaman, Jinaldlushi, brujos que llegan a guardar bastante similaridad con los nahuales mexicanos, pues estos realizan rituales oscuros para obtener poder. Durante estos rituales oscuros, a cambio de más poder, los llamados Skinwalkers, antes de volverse Skinwalkers, renuncian a su humanidad y asimismo hacen un sacrificio, que por lo general conlleva a dejar ir a un ser querido. A cambio de esto, obtienen varios poderes que son relacionados con transformarse en animales. Pueden llegar a mover objetos sin tocarlos y supuestamente recorrer distancias imposibles, como dice la leyenda. Estos seres no son hombres lobo, sino algo peor. Son humanos corrompidos por poder. Y según la leyenda Navajo, varios de estos seres fueron enviados específicamente a esta región. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Porque los Ute odiaban a los Navajo, así que decidieron enviar a los Jinaldlushi, o más que nada, maldecir la tierra, para ir en contra de los Navajo, ya que en ese periodo de la historia fue cuando los británicos llegaron acá a Estados Unidos y pues básicamente los Navajo ayudaron a los gringos a establecerse aquí, y los Ute obviamente no estaban contentos. Después de supuestamente maldecir la tierra de Utah con varios fenómenos y maldiciones, ocurrieron varios avistamientos de cosas extrañas desde los 1600. Los relatos antiguos cuentan que se reportaban varios fenómenos como sombras sin rostro caminando en la noche, bestias mitad humano y mitad coyote, voces que imitaban a personas muertas y luces que flotaban sobre el suelo. Y todo esto siglos antes de que tan siquiera existiera el concepto de fenómenos paranormales u ovnis. Ahora, no solo la historia de la maldición a la zona es extraña, sino también la geografía del lugar. El rancho actualmente está ubicado en la cuenca de Uinta, está difícil pronunciarlo, en el noroeste de Utah, cerca de la ciudad de Vernal y de Fort Duchesne, si lo pronuncié bien. Esta área es una zona geológicamente rara. Tiene muchas fallas normales y de deslizamiento, típicas de zonas de extensión y compresión. Estas fallas llegan a crear elevaciones y depresiones que afectan ríos, valles y formación de recursos. Se cree que parte del misterio Skinwalker Ranch, que es el tema que veremos, podría estar relacionado con actividad geológica y emisiones de gases que ocurren en fallas. Algo muy extraño es que la cuenca es muy rica en gas natural, petróleo y minerales magnéticos. La combinación de fallas, corrientes subterráneas y minerales hace que sea una zona propensa a luces extrañas o anomalías electromagnéticas.
según investigadores. También contiene anomalías gravitacionales leves y un patrón de microtúneles subterráneos. Algunos geofísicos creen que la zona funciona como una antena natural de energía electromagnética. La teoría: los fenómenos no vienen del cielo, sino que de abajo. Ahora que sabemos el pasado del rancho, comencemos con su historia y su leyenda. Bienvenidos al rancho Skinwalker. Esta tierra, como les conté, era de los Ute, pero en el siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos obligaría a la tribu de los Ute a venderles la tierra. Según registros históricos, bastante inexactos si me preguntan a mí, se dice que el rancho pudo ser construido alrededor de 1850, después de haber pasado por varios dueños. En esos 50 a 100 años, el rancho pasaría por las manos de bastantes dueños hasta terminar en las manos de Howard Stansbury, el cual sería el último en tocar el rancho hasta que llegó la familia de los Sherman. Dirán, ¿por qué es importante? Porque la familia de los Sherman sería quienes vivirían los primeros acontecimientos más fuertes. 1994. La familia Sherman compraría el rancho de Stansbury con la intención de instalarse y disfrutar de su nueva casa de campo. Si esto te suena como el inicio de una película de terror, no es coincidencia. Skinwalker Ranch era un lugar extraño desde el principio. No era una cabaña tétrica en un bosque, era algo peor, porque su terror era silencioso y abierto. 512 acres de terreno con colinas bajas, pasto alto, corrales viejos y un silencio demasiado profundo. La estructura era prácticamente una casa normal, vieja de rancho, como las de siempre, pero con un ambiente de algo que no encajaba. Como si todo dentro estuviera un poquito fuera de lugar, un poquito desafado, ¿no? La distribución general de la casa era sencilla, era funcional y típica de un rancho de Utah, o eso se creía. Era una sala pequeña a la entrada, con un piso de madera vieja, una cocina de los 70, desgastada con gabinetes blancos de esos que crujen, 2 habitaciones, no muy grandes, un pasillo estrecho, uno de los lugares donde más se escuchaban pasos, y un cuarto de servicio, usado para herramientas y cajas, un sótano pequeño, húmedo, que a nadie le gustaba entrar. Nada extravagante, pero la casa sentía que guardaba secretos. Una de las primeras cosas que los Sherman mencionan es que la casa tenía ventanas inusualmente pequeñas, casi como si lo hubieran construido para protegerse del exterior. Las ventanas, estas eran estrechas y más cortas que la de una casa normal, estaban metidas en la pared como marcos profundos. Dejaban pasar muy poca luz, proyectaban sombras incluso a mediodía. Esto hacía que el interior pareciera más oscuro de lo que debía ser, incluso con todas las luces encendidas. NITS, un equipo de investigación que llegaría después, también notó esto en su inspección inicial. Después, explorando más la casa de los Sherman, se dieron cuenta que había algo que no encajaba con la arquitectura típica de un rancho estadounidense. Era como si alguien hubiera construido el lugar con 2 intenciones distintas. Una para vivir y la otra para sobrevivir. Un corredor angosto, casi escondido entre 2 paredes que no deberían estar juntas, conducía a una compuerta de madera vieja que crujía con solo rozarla. Muchos visitantes ni siquiera lo notaban al entrar. El pasadío se perdía entre sombras, como si la casa misma intentara esconderlo. Cuando la puerta se abría, un aire frío subía desde abajo, acompañado de un olor a tierra húmeda y a metal oxidado. El descenso al sótano era estrecho, parecido a un túnel pisado. La luz no llegaba lejos. Cada paso hacia abajo hacía eco, prolongado, como si algo en la oscuridad
respirara de vuelta. El sótano no era un sótano común. Las paredes estaban reforzadas con placas metálicas, como si alguien hubiera querido convertir ese espacio en una especie de búnker casero. En ciertos puntos, el concreto tenía grietas selladas desde adentro, como si hubiera sufrido impactos o intentos de entrar. Había marcas extrañas, arañazos, golpes, surcos profundos que parecían hechos con herramientas o con algo que no se movía como una herramienta, sino como un animal. La habitación principal estaba sostenida por columnas reforzadas de forma artesanal, colocadas sin ningún tipo de patrón arquitectónico, más como un instinto de supervivencia, como si el constructor hubiera pensado: no, esto no es suficiente, necesito más protección. Lo inquietante era que al estar ahí abajo se sentía justamente eso, que algo afuera era la amenaza. A veces, quienes descendían aseguraban escuchar un golpeteo suave en las paredes. Otros hablaban de una vibración apenas perceptible, casi como si algo pasara caminando por arriba o rondando por afuera. El sótano parecía estar construido para proteger a las personas adentro, pero también daba la sensación de que ese mismo lugar había sido testigo de algo que ya no se podía proteger. Los Sherman también mencionaron que el rancho tenía zonas muertas, zonas donde la brújula fallaba, áreas donde las vacas se negaban a entrar y partes donde el aire se hacía más pesado, como si algo o alguien observara desde los matorrales. La casa estaba aislada, no había grillos, no había aves, no había nada, solo viento y esa sensación incómoda de que algo más vivía ahí mucho antes que ellos. Ahora profundicemos. El primer caso real. Terry Sherman, el padre de la familia, cuenta que cuando compraron el rancho tenían la ilusión de empezar una vida tranquila, criar ganado y vivir lejos del ruido. Pero según su testimonio, apenas entraron en la propiedad, algo los esperaba en la oscuridad. Un día, prácticamente después o dos, no se especificó, mientras acomodaban a los primeros animales en el corral, aparecieron huellas en la tierra húmeda. Pensaron que era un lobo cualquiera, hasta que lo vieron. Una criatura oscura, imponente, mucho más grande que cualquier lobo conocido, al menos 3 veces el tamaño normal. Este primer encuentro duraría más de 3 minutos. El lobo medía aproximadamente 1.5 metros de altura al hombro, tenía un olor a perro mojado y sus ojos no reflejaban la luz. Tampoco dejaba huellas profundas en el barro. Como todo un ser humano inteligente varonil, pensó que sería buena idea acariciar al lobo al principio. La criatura no mostró agresividad. Se encontraba con una calma extraña, casi doméstica. Pero este extraño encuentro solo sería el preludio del terror. La bestia se lanzaría hacia un ternero, lo tomaría por la cabeza y comenzaría a arrastrarlo con una fuerza insuperable. Terry y su hijo reaccionaron y tomaron unos palos y lo empezaron a golpear. Pero, por obvias razones, el lobo ni siquiera se inmutó. Entonces, temblando entre el miedo y la rabia, Terry le pidió a Gwendolyn, su esposa, que le pasara su rifle Magnum, que por cierto era era calibre 315, un calibre muy pesado. El disparo fue a quemarropa, 1, 2, 3 veces, nada, no hubo sangre, no hubo ni un solo gemido de dolor. La criatura soltó la presa, retrocedió, los miró con ojos poseídos y simplemente se alejó, adentrándose en la oscuridad de la noche. Los Sherman siguieron sus huellas por casi 1 milla, solo para descubrir que desaparecían, como si el lobo nunca hubiera existido. Con los días, los avistamientos no se limitarían a ese lobo enorme. Otros lobos, igual de extraños,
aparecerían durante la noche. Algunos eran tan grandes que al pararse cerca de su coche, su lomo alcanzaba la altura de la ventana de su carro. Pero eso sería solo el comienzo de su estancia en aquel rancho maldito. Caso real 2. La voz en los pasos. Era otra noche tranquila en el rancho. Tranquila, relativamente. Los Sherman ya estaban acostumbrados a ver luces extrañas, sombras que se movían entre los árboles y lobos gigantes, hasta que ocurriría otro tipo de manifestación paranormal. Mientras uno de los miembros de la familia caminaba cerca del establo, empezaron a escucharse pasos, pesados, arrastrando algo, resonando en la tierra húmeda. Pero lo raro no era que solo los pasos se acercaran, era que parecían tener una voz propia. Cada pisada venía acompañada de susurros, gruñidos y palabras incomprensibles, como si la tierra misma hablara y caminara al mismo tiempo. Era un sonido distorsionado, grave y cercano, imposible de ignorar. Al principio pensaron que era un animal, luego que eran los perros o el ganado, pero ningún animal podría producir ese patrón. Los pasos se acercaban y se alejaban, girando alrededor de la casa, y siempre había ese murmullo extraño. Era como si alguien o algo imitara pasos humanos y a la vez hablara, jugando con ellos, burlándose en la noche. La familia quedó paralizada, como si nunca hubieran existido. Pero dentro de la casa, donde se suponía que estaba la seguridad, se encontraban pruebas aún más contundentes. Una inteligencia silenciosa, doméstica y burlona. Al principio eran cosas pequeñas. Gwen Sherman dejaba las llaves sobre la mesa del roble, el mismo lugar de siempre, y salía al patio. 5 minutos después regresaba y la mesa estaba vacía. Buscaba por la casa y nada. Horas después, las llaves aparecerían ordenadas perfectamente dentro del refrigerador, como si alguien les hubiese colocado ahí con una intención quirúrgica. El libro Hunt of the Skinwalker lo describe así como objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Y lo que puede parecer como una muy buena broma de un fantasma, subió de nivel. Una tarde, Gwen sacó las compras del súper, dejó las bolsas en la encimera de la cocina. Ella y Terry salieron apenas 2 minutos para ir al corral, escuchando el motor del camión enfriarse. Cuando regresaron, las bolsas estaban vacías. Los productos, que por cierto eran $200 en comida que acababan de comprar, ya no estaban. No había sonido, ni huellas, ni señales de que alguien hubiera entrado. Y aún más absurdo, no había un tiempo físico para que un humano pudiera robárselo. Ellos dos se encontraban ahí, juntos, a solo pasos de la puerta. Esto fue algo que los quebró. Era imposible, no raro ni misterioso, imposible. Pero la casa seguía. Las noches eran peores. No, los Sherman escuchaban pasos en el pasillo, pero estos no eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, como si algo grande se arrastrara o caminara sin articulaciones, golpeando la madera desde dentro. A veces, esos pasos se detenían afuera de la puerta de sus hijos. Terry decidía abrir la puerta. Nada, silencio absoluto. Pero al cerrar, los pasos volvían, más lejos esta vez, como si la presencia se retirara esperando. Los investigadores del libro lo describen como una inteligencia que jugaba con la familia. No atacaba ni dejaba pruebas directas. Solo demostraba que podría entrar, manipular y podía observar. Un día, Gwen dobló cuidadosamente la ropa y la dejó sobre la cama. Fue a tender una sábana. Regresó 30 segundos después y toda la ropa estaba esparcida por el cuarto. Cada pieza colocada en un rincón distinto, como si algo invisible hubiera caminado entre ellas. Lo peor fue esto. Un frasco de especias desapareció de la cocina y días después lo encontrarían encima de la vaca mutilada en el campo, a cientos de metros, sin huellas humanas alrededor, sin lógica. Como si la misma fuerza que se movía objetos dentro de la casa pudiera cruzar el rancho entero sin ser vista. Los Sherman
Dijeron que era como vivir con un fantasma que no quería asustarlos, sino demostrar que tenía poder. Otro de los casos fueron los orbes de luz. Antes de que las cosas se volvieran realmente peligrosas, antes de los animales mutilados y antes de que sus perros terminaran carbonizados, hubo algo más, algo que muchos testigos describieron como el primer aviso. Los orbes aparecían sin sonido, sin transición, y simplemente se encontraban ahí. Pequeñas esferas de luz flotando pocos metros del suelo, moviéndose con un tono blanco azulado, como un plasma frío. Otras brillaban con un amarillo profundo, casi dorado, como brasas vivas suspendidas en el aire. Pero lo más inquietante no era cómo se veían, sino cómo reaccionaban en la presencia humana. Si alguien se acercaba, se alejaban justo lo suficiente para mantenerse fuera del alcance, como si evaluaran o estudiaran. A veces se movían de lado a lado, como si quisieran llamar la atención hacia un punto específico del terreno. Y luego estaban los orbes rojos, más grandes, densos y más lentos, como si los estuvieran observando. Los rancheros decían que estos orbes eran capaces de iluminar zonas completas del campo, pero nunca mencionaban que funcionaban como una luz normal. La iluminación no se expandía, era como si la esfera absorbiera más oscuridad de la que proyectaba en realidad. Y lo más extraño, cada vez que aparecían los animales del rancho, el ganado, los perros e incluso los caballos reaccionaran como si sintieran algo que los humanos no podían percibir. Aullaban, huían, se ocultaban y temblaban. Esto de los orbes nos lleva a otro caso. Uno que haría que los Sherman decidieran irse del rancho. Después de ya haber vivido varias experiencias que cuestionaban la realidad misma y la sanidad de los Sherman, una noche, orbes de luz aparecieron enfrente de su rancho. Sus 3 perros, al parecer, se encontraron atraídos a estas bolas de energía. La familia los vio ir hacia el bosque, pero por precaución decidieron esperar hasta el día siguiente. La familia salió a investigar y lo que encontraron los dejó sin aliento. Encontraron 3 círculos quemados en el bosque. En el centro de cada círculo había una sustancia grasosa, como si fuera grasa derretida o oil slick, según describió Terry. No había señales de fuego, ni tampoco señales de cosas chamuscadas alrededor. Y lo peor, los perros nunca regresaron. Para los Sherman, aquellos círculos con sustancia extraña representaban lo que quedó de sus mejores amigos. Fue ese incidente, más que cualquier otro, lo que hizo perder la seguridad. Terry dijo que ya no se sentían capaces de mantener ahí a sus hijos ni a su ganado. Ahora, ¿por qué mencionó ganado? Terry, cuando llegó al rancho, llegó con 80 vaquitas de esas de la leche Lala. Y en 18 meses, 12 desaparecieron o fueron mutiladas. Pero las mutilaciones no eran muy simples, ni muy salvajes. Cada corte de las vacas era quirúrgicamente perfecto. Casi tan perfecto como si hubiera sido cortado por mí, o una cortadora láser industrial de los 90. Después de estos sucesos, los Sherman durarían nada más 2 años en el rancho, vendiéndoselo a un millonario, Robert Bigelow. Este millonario, obsesionado con lo desconocido, compraría la propiedad, los 512 acres, pero por unos $200,000, una cantidad significativamente menos de la que habían pagado los Sherman por su rancho. Al llegar al rancho, Bigelow comprendió que lo que tenía enfrente de sí no era un terreno cualquiera, era un epicentro de sucesos paranormales que exigían una investigación sistemática. Cuando hay
Fue ahí cuando él decidió crear el National Institute of Discovery Science, o por sus siglas NITS, un equipo de científicos, ingenieros y especialistas en fenómenos anómalos. Instalaron cámaras que grababan día y noche, detectores electromagnéticos, sensores de movimiento y todo tipo de instrumentos de vigilancia. Cada noche en el rancho era monitoreado. Cada anomalía era registrada. El rancho Skinwalker había pasado de ser un simple rancho a un laboratorio del misterio, donde la ciencia intentaría capturar lo que hasta entonces parecía imposible de explicar. Y es aquí cuando comenzamos con los casos documentados de la organización de NITS. Ahora, se dice que fueron inclusive 100 casos los que fueron recopilados, o 33, o 50, no se sabe exactamente, pero aquí les traigo de los casos más famosos. Caso NITS 17, la criatura en el árbol. Era la noche del 12 de marzo de 1997. Un grupo de investigadores patrullaba el terreno. Entre ellos estaba el bioquímico Colm Kelleher. A unos 15 metros, o algo así como 50 yardas, vieron algo en lo alto. Una figura inmóvil en una rama de un árbol, a unos 6 metros del suelo. La criatura tenía forma humanoide, aunque no del todo humana. Sus ojos eran amarillos, brillantes e inalterables. Un resplandor penetrante que cortaba la oscuridad. El silencio envolvía todo. Nadie respiraba con normalidad. Entonces, uno de los investigadores decidió levantar su rifle y apuntó directo a la figura. Disparó. Pero lo increíble ocurrió. Aún más increíble todavía. La criatura desapareció, sin caída, sin ruido, casi como un soplo. Cuando el grupo se acercó al árbol, solo quedó una huella. Esta estaba en la nieve. Un extraño rastro, un solo surco ovalado enorme, como si tuviera garras que se hundían en la nieve profundamente. Obviamente era una huella de lobo, ni era humana. Los investigadores grabaron lo que vieron en su memoria, registraron las coordenadas, tomaron nota del registro de sensores, pero nunca tuvieron fotos claras, ni video nítido, ni restos, ni evidencia física irrefutable. Todo lo que quedó fue ese testimonio. Ojos amarillos en la noche, un disparo y luego nada. Kelleher escribió en su bitácora: tuvimos la sensación de que aquello no estaba huyendo, estaba cambiando de posición. Porque el bosque entero, aún sin viento y aún sin animales, parecía mirarte. No hacia ellos, sino a través de ellos. Como si la criatura nunca se hubiera ido, solo se hubiera movido a otra parte del mismo bosque, sin caminar. Esa sería una de las primeras observaciones donde algo con forma humanoide parecería existir entre dimensiones. Algo que parecía y desaparecía sin transición. Algo que no seguía reglas biológicas, ni las físicas. Caso NITS 20. Y en lo personal, uno de los que más me impresionan. El portal. Un investigador del NITS, que es bautizado como investigador, ya que están bajo un seudónimo, se encontraba solo, escondido entre la maleza con su equipo de visión nocturna. Llevaba horas vigilando un punto del campo donde repetidamente se habían visto anomalías. Al principio, creyó que la cámara estaba fallando. Un fragmento del paisaje parecía más oscuro que el resto, como si la noche estuviera doblándose sobre sí misma. Pero entonces ocurrió. El manchón negro empezó a expandirse, delineándose con una forma ovalada, y se abrió. No era luz, no era sombra, era un agujero, suspendido a 1 metro del suelo, como una herida flotante en el espacio. Un óvalo perfecto, de bordes irregulares, vibrantes, como si algo estuviera intentando mantenerlo abierto desde el otro lado. El investigador contuvo el aliento. Dentro de aquella apertura, lo que se veía no era un campo del rancho, era otro lugar.
una oscuridad más densa, un vacío que parecía absorber cada fotón. Entonces una mano salió, humanoide, larga y delgada, arrastrándose al borde antes de dejar caer al suelo. Su cuerpo era oscuro, sin reflejo, casi líquido. No caminó como un hombre. Este se incorporó y luego, con un movimiento repentino y antinatural, cayó en 4 extremidades. No había sonido, solo el crujido seco de la tierra bajo sus manos y pies. La criatura levantó la cabeza, ojos reflectivos, brillando como los de un animal atrapados por la luz. Este era delgado, extremadamente largo en sus proporciones. Los brazos casi rozaban el suelo, incluso cuando se encontraba erguido. Entonces corrió, una velocidad imposible, en 4 patas, desplazándose como si sus articulaciones no respetaran las reglas humanas. Se internó en el bosque con movimientos erráticos y fluidos, como si su cuerpo no estuviera diseñado para este mundo. El portal, bueno, se cerró detrás de él, no con un sonido o un destello, simplemente cesó de existir, como si nunca hubiera estado ahí. El investigador no movió ni un músculo durante varios minutos. No sabía si estaba documentando un evento físico, un fenómeno extradimensional o algo directamente hostil. Pero una cosa quedó clara en los reportes internos del NITS. Esto no fue un avistamiento, fue una intrusión, y todo está documentado. Caso NITS 33, la entidad invisible. El equipo NITS llevaba semanas vigilando el sector norte del rancho, donde el ganado había empezado a comportarse de una manera errática. Los sensores instalados alrededor del corral registraban vibraciones y anomalías térmicas que parecían desplazarse por la zona, como si algo estuviera caminando, sin estar ahí. A las 12:13 am, el detector infrarrojo número 7 captó una señal, una masa térmica enorme, del tamaño de un caballo, avanzando lentamente hacia la cerca. Pero a simple vista no había absolutamente nada. Los investigadores ajustaron las cámaras. La figura aparecía como una silueta borrosa, densa, como un cuerpo musculoso, hecho de aire comprimido. La hierba se aplastaba a su paso, hundiéndose como si algo pesado lo pisara. La cosa llegó a la cerca, sin detenerse, y la empujó. ¡Crack! Uno de los postes se dobló como si algo de 300 kilos lo hubiera embestido. Los científicos corrieron hacia el lugar. El aire estaba frío, quieto, y entonces de la nada, ¡puf! Uno de los científicos fue lanzado al piso como si un toro invisible lo hubiera chocado en el pecho. El hombre gritó. Su radio salió volando. Su linterna cayó del lado iluminado al vacío, pero en otras cámaras térmicas la figura seguía allí, sobre ellos, moviéndose, respirando. Los sensores marcaron presión en el suelo detrás del hombre caído, y después, nada. La masa desapareció. Los registros térmicos quedaron congelados en la pantalla, como si la figura hubiera sido borrada de la realidad de un instante al otro. Un cuerpo sin forma visible, una fuerza enorme, una presencia física real y un impacto tangible. Un caso que el equipo bautizaría, fuera de los reportes oficiales, como la entidad invisible. Ahora, para el equipo NITS, la frustración llegaría temprano. No estaban lidiando con simples anomalías aleatorias. Estaban enfrentándose a algo que parecía observarlos y adelantarse a cada movimiento. La primera señal llegó cuando instalaron cámaras en el sector norte del rancho. Cámaras térmicas, visión nocturna y sensores de vibración. Un pequeño muro tecnológico apuntando hacia los corrales. Esa noche, el rancho quedó en absoluto silencio. No luces, no orbes, no criaturas, nada. Pero al amanecer, el ganado del sur estaba agitado.
Los sensores del otro extremo habían registrado actividad muy intensa. Así comenzó el patrón. Ponían equipos en el sur y el fenómeno despertaba en el oeste. Concentraban vigilancia en el oeste y algo golpeaba los corrales del este. Era como si el rancho entero respirara alrededor de ellos, cambiando de forma y de lugar para evitar ser capturado por las cámaras. El caso más escalofriante ocurrió con la torre de monitoreo principal. 4 cámaras, vista perfecta del perímetro, todo sincronizado. A las 12:46 am, una de las cámaras dejó de transmitir, sin ruido, sin señal, sin movimiento visible. Cuando los científicos subieron a revisar, la cámara había sido arrancada, los cables estaban colgando y el soporte metálico doblado, como si algo invisible lo hubiera torcido con una mano. Lo más inquietante fue la cámara superior, que apuntaba directamente al punto donde la otra había sido arrancada. No había captado nada, ni un solo cuadro, como si lo que fuera hubiera sabido exactamente desde dónde no estaban viéndola. El fenómeno no solo se movía, respondía a ellos, aprendía, reaccionaba. Era una inteligencia que obviamente no quería ser atrapada. Una presencia que jugaba al ajedrez con científicos armados de sensores y cámaras y que siempre iba a un paso adelante. Otro de los muchos casos que tenía fueron lo de los orbes, pero estos orbes reaccionaban diferente con ellos. Una noche sin viento, otro de los científicos del NITS vio aparecer una esfera azul flotando entre los arbustos. Para que se den la idea, medía apenas lo que una pelota de softball. Pero esta emitía un brillo espeso, casi líquido. El investigador avanzó lentamente. Este llevaba una cámara térmica en la mano y una linterna apagada en la otra. Cuando dio el tercer paso, algo cambió. El aire se volvió más denso. El mundo exterior quedó en silencio, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Los grillos dejaron de sonar. Su respiración sonaba lejana, amortiguada. Y entonces lo entendió. Él había entrado en el radio del orbe. El tiempo dentro de aquella esfera no era el mismo. Sus pulsaciones se sintieron lentas y arrastradas. Cada movimiento pesaba, como si estuviera bajo el agua. Y el orbe se acercó unos centímetros, vibrando, como si lo estuviera escaneando. Una corriente tibia recorrió el torso del científico, una sensación tan real como imposible. No hubo ataque, no hubo contacto físico. Cuando retrocedió fuera de la burbuja, miró su reloj. Habían pasado 6 segundos. Ahora, su mente juraba que fueron de 2 a 3 minutos completos. No solamente hubo intervención del equipo NITS, sino que después llegaría algo que le daría más veracidad al caso. El gobierno de los Estados Unidos. El programa AUSAP, que por sus siglas en español significa Programa de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales Avanzados, era un programa creado por el gobierno de Estados Unidos. Este era secreto al principio y se encargaba de recopilar la mayor cantidad de encuentros paranormales y ufológicos, o como ellos les decían, fenómenos antinaturales e inexplicables, con la intención de utilizar la inteligencia reunida para un uso futuro. Como yo lo veo, tal vez una guerra, no sé. Según lo que se cuenta que hizo la AUSAP cuando llegó al Skinwalker Ranch, fue que recopiló 13 cajas de documentos, grabaciones térmicas, reportes de empleados y una nueva clasificación de fenómenos, incoloros e inteligentes. El gobierno no hizo nada más que confirmar una cosa: los fenómenos del rancho Skinwalker siguen sin explicación alguna. El gobierno reportaría fuerzas invisibles y anomalías energéticas, avistamientos de WAPs, fenómenos no identificados. También observaron que militares asignados al rancho, al regresar a casa, sufrían de fenómenos que los seguían: luces en sus cuartos, objetos moviéndose solos,
olores a animales mojados. También, después de estar en contacto con anomalías, estos llegaban a presentar después casos de vértigo, náusea y pérdida de memoria, junto con casos extremos, inflamación cerebral. Y todo esto en registros médicos. El gobierno catalogaría esto como contaminación paranormal. Pero después de pasar unos años en el rancho, el programa negro del Pentágono sería expuesto por un periodista, haciendo que se retirara un poco de la búsqueda de fenómenos no identificados. Los reportes del NITS, junto con la intervención del gobierno, pasarían todos en el 2016, después de que el rancho volviera a ser vendido y entregado a otro multimillonario, Brandon Fugal. Ahora Fugal, quien también es un fanático, porque está vivo, es un fanático de lo paranormal, decidió formar una sociedad con History Channel para estudiar los casos, trayendo astrofísicos y expertos en tecnología para estudiar el caso. Pero si les soy sincero, es que después de que History Channel se metiera, los avistamientos perdieron veracidad, ya que crearon un show sobre el mítico rancho, y ellos mismos reportarían los fenómenos observados. La cosa es que solamente agregaron amarillismo, y el típico, oh no manches, mira en el cielo, ¿qué es eso? Y luego la grabación de una cámara que va como 3 cuadros por hora. Por lo que el misterio del rancho al día de hoy sigue sin tener explicaciones. Existen muchas teorías en torno al mítico rancho, tales como en la zona en la que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, dicen que puede llegar a ser portales interdimensionales. Esto se basa más en el portal ovalado, que se observó y reportó por un científico del NITS, siendo una explicación a las criaturas que aparecen sin origen y las luces que entran y salen del suelo. Se cree que también podría llegar a ser inteligencia no humana, terrestre. Y con esto no me refiero a seres alienígenas de los confines de nuestro vasto universo, sino seres nativos del planeta que se encuentran en otra frecuencia, invisibles al ojo humano. Otros teorizan que hay arqueología prohibida, ya que algunos geólogos creen que hay estructuras antiguas enterradas bajo el rancho, debido a la historia sociocultural que tiene la zona. También se hace la hipótesis de que lo que ocurre es tecnología militar encubierta. La teoría que se podría considerar más humana y a la vez a la que menos convence a los fans e investigadores de lo paranormal. Y obviamente, porque no puede faltar, ovnis. Fenómenos que podrían explicar la aparición de orbes de luz flotando, la rareza electromagnética del lugar y la mayoría de los fenómenos que ocurren. Pero a todo esto, ¿qué es el rancho Skinwalker? Ya que sabemos que ocurre una convergencia de actividades paranormales. Pero ¿por qué específicamente ahí y no en otra parte? Muchos creemos, incluyo, que podría ser un cruce de dimensiones, un laboratorio natural del universo, un lugar maldito por los rituales de los nativoamericanos, tal vez un ecosistema invisible, o un punto débil de la realidad, o simplemente un espejo donde la humanidad mira su ignorancia. Pero la realidad de este rancho es que nadie ha podido controlarlo, ni mucho menos han podido explicarlo. Cada intento por estudiarlo parece despertar algo mucho más grande. Mi nombre es Marco y este fue el rancho Skinwalker. Esto fue el Archivo Gris.